Jesús Gilberto González Pimentel, el líder de los trabajadores del Poder Judicial, ha sido un funcionario del neoliberalismo apoyado por los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, incluso Peña Nieto. Lo impuso como secretario general. Es al que vemos en pantalla, es quien prácticamente hace el trabajo sucio de Norma Piña, es el gatillero que está al frente de este paro, en el que dice un acuerdo para que desde el día que iniciaron esta manifestación hasta el próximo 24 de octubre estén sin chambear con goce de sueldo. Ya lo ha dicho el mismo presidente, varios diputados, senadores han dicho, oye, no se va a afectar para nada el dinero o los beneficios, los derechos que tienen los trabajadores del Poder Judicial, pero están a jeringue y jeringue. ¿Qué tanto le debe a Norma Piña? Bueno, le voy a dar unos datos muy interesantes de este asiduo personaje. Ya incluso uno de los presupuestos es precisamente ni siquiera de los 13 fideicomisos, sino de uno de ellos, que es el de alimentos, que generó muchísima polémica, es justo de esos 380 y pico millones de pesos que son para la alimentación, que ya dijo una empleada del Poder Judicial que tienen que pagar sus cuotas. Los empleados de menos rango pagan su cuota de comedor. Hay un comedor en donde se preparan alimentos para los magistrados, para los jueces, exclusivamente para ellos. Porque, ¿sabe? Entran a las 9 de la mañana y no se van a las 3 de la tarde. Se van a las 10 de la noche. Se van a las 4 de la mañana. Y tienen que comer. Para eso es ese fideicomiso de alimentos. Perdónme, por último, es decir, usted lo reconoce solamente para jueces, magistrados, ministros, no es para el personal de base. También tenemos comedor. También nosotros tenemos comedor. Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. O sea, no... Ahí está. Pagamos nuestra cuota para poder... Todos los trabajadores del Poder Judicial tenemos comedor y pagamos nuestra cuota para poder tener acceso a los alimentos que nos proporcionan cuando nos tenemos que quedar muy tarde a trabajar, que es la regla. Ahí está, amigos, amigas. Cada vez Norma Piña se le sale de control este teatro mediático que están montando. Justamente lo decía precisamente el sindicato del Poder Judicial, que ya le pidió a Norma Piña que le pague por favor a sus trabajadores los días de paro en los que no están trabajando. Y obviamente Norma Piña, pues ¿qué cree que dijo? Sí, Jesús Gilberto González Pimentel mandó este oficio a la ministra presidenta para solicitar que los días de paro sean declarados inhábiles para no afectar sus ingresos. Después de una reunión plenaria del comité, González Pimentel decide llamar a paro nacional de labores en todas las instalaciones del Poder Judicial, que es desde el jueves 19 de octubre hasta el 24 de octubre, siendo el más largo en los últimos 25 años. El dirigente del sindicato pide a Norma Piña que estos días sean declarados días inhábiles y que no haya consecuencia de carácter laboral para que esto no afecte el salario de los trabajadores que se unan al paro, por favor, que considere que sería injusto por el simple hecho de alzar la voz para expresar la inconformidad. ¿Cómo ve? El pueblo de México manda, ¿no? Este vato, amigos, que ve en pantalla, es precisamente el líder sindical del Poder Judicial de la Federación. Pues resulta que Jesús Gilberto González, este trabajador del Poder Judicial, es un líder espurio, fue electo con menos votos de los que exige la Ley Federal del Trabajo para dirigir un sindicato. ¡Ojo! Este vato entró al ojo público porque está al frente de las manifestaciones ahí del Poder Judicial de los empleados que se oponen a la extinción de los 13 fideicomisos de más de 15 mil millones de pesos que benefician primordialmente a los altos funcionarios de la Corte. Pero esta no es la primera vez que el líder sindical convoca a oponerse a las decisiones
tomadas en otros poderes. Fue el mismo personaje que convocó una manifestación en defensa de la Suprema a finales de mayo de este año. Esta protesta terminó pues dándose con todo en contra de otras manifestantes que tenían el plantón. ¿Se acuerdan de aquel plantón a las afueras de la Suprema Corte que vimos cómo se puso medio tétrico? Ah, pues fue este vato. Eso no es todo. Incluso Fabricio Mejía escribía para Sin Embargo que fue reelecto como líder sindical del Poder Judicial el pasado 22 de marzo gracias a una serie de artimañas y en medio de irregularidades. Esto porque además de haber sido una de las votaciones con poca participación general, fue electo con el 38% de los votos y no con el 50% como le exige la Ley Federal del Trabajo. En la votación para elegir al líder sindical participaron tan solo 8,968 personas de los más de 34,000 afiliados, lo que representa un 26% de la participación. Este vato entra en una planilla, curiosamente, llamada planilla blanca, el mismo color que visten los que ahora se manifiestan a favor de los fideicomisos, dice Fabricio Mejía. En la elección, el hoy líder sindical obtuvo apenas 3,430 sufragios, lo que representa el 38% de los votos de los participantes, pero apenas un 10% del total de afiliados. Súmele a esto, para que un líder sindical pueda ser electo, la ley federal obliga a que el candidato ganador haya obtenido al menos el 50% de los votos, cosa que este vato no consiguió, por lo que Mejía lo considera un líder espurio. Ahora, cuando el resultado de la elección iba a ser contendido en la 31 convención anual de este sindicato, los más de 60 delegados decidieron no resolver y terminaron convalidando la ilegalidad. Este señalamiento en contra del dirigente sindical del Poder Judicial se suma a lo revelado también por Polemón sobre la opacidad de su declaración patrimonial. O sea, está metido en una infinidad de asuntos, amigos, ¿no? Que incluso, mire, qué interesante esto, Gilberto González Pimentel, el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal y organizador de las marchas a favor de la Suprema Corte, recibe 100 millones de pesos cada año, denunció Reportero hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, imagínense, los ministros de la Corte ganan 43 veces más que trabajadores registrados ante el IMSS, un dato que compartió el presidente López Obrador. Y referente al tema de lo que le decía, amigos, en este sentido de la declaración patrimonial, por cierto, póngale like al video, no le ha puesto likecito, apóyeme con su like, amigos. Jesús González Pimentel, este comisionado del sindicato en el Poder Judicial, tiene su declaración patrimonial con la mayoría de los incisos en blanco. Tiene ya más de 40 años en el cargo. Este vato también ha liderado a los trabajadores del Poder Judicial en sus manifestaciones. Obviamente, mire, en la declaración dejó en blanco espacios clave para transparencia de su desempeño en el ámbito público. Los apartados donde el sindicalista debió haber transparentado ingresos y patrimonio, solo está lleno el inciso que corresponde a su remuneración anual neta, que alcanza los 778,752 pesos. Y aparte, esta suma equivale a un promedio de casi 65,000 pesos mensuales, aunque hay que decirlo que en la suma total se toma en cuenta otras prestaciones como el salario, aguinaldo y los bonos. Pero ojo, tiene primas quincenales por 1,530 pesos, estímulo como el Día del Padre por 1,428 pesos, un apoyo económico del Fondo de Reserva por 4,850 pesos y asignación adicional cuatrimestral por 52,040 pesos. Es de extrañar que este vato no haya declarado su patrimonio por esta enajenación de bienes, porque alguien que tiene ya 40 años de experiencia en el sector público, es poco usual que no tenga bienes. Incluso con su declaración el líder sindical pareciera que no tiene casas, no tiene cuentas, préstamos o algún otro bien. Sin embargo, esto no se puede confirmar porque esos espacios que están destinados para transparentar este tipo de patrimonio están en blanco. Incluso esta declaración realizada por este personaje en el 2022 no es la única.
ausencia de estos datos importantes en su declaración del 2020 está exactamente estos mismos espacios en blanco, lo que deja la moneda en el aire sobre los bienes del funcionario, ¿no? Es prácticamente lo que se ha desatado y es lo que hoy se ha dicho. Pues ya finalmente hay acuerdos, amigos, con Norma Piña para que todo fluya de manera correcta. ¿Va a declarar efectivamente Norma Piña estos días inhábiles? Pues lo más probable es que sí, porque favor con favor se paga. Es como están acostumbrados prácticamente esta serie de personajes. Incluso David Vargas, bien interesante lo que publicaba. Mire, González Pimentel defiende los intereses de Norma Piña, los intereses del Poder Judicial corrupto. Es parte de la vieja escuela judicial donde se fabrican culpables, se libera mañosos y no hay respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Ahí lo vemos precisamente, mire, muy alegre al lado de Norma Piña. Los salarios y prestaciones de las y los 55,000 trabajadores del Poder Judicial no están dentro de los fideicomisos, están dentro del presupuesto de egresos. Y es que, ojo, también inclusive se decía, amigos, que parte de cómo movían este billete lo jineteaban estos fideicomisos y con lo que generaba de utilidad estas cantidades millonarias, pues es con lo que hacían los pagos y el dinero realmente nunca lo tocaban. Obviamente esto también es una de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y no es de ahora. Desde el 2018 ya le habían dicho al Poder Judicial, oye, hay estos movimientos, si bien no son ilegales, estamos viendo que hay estos movimientos, hay que aclarar y poner las cosas en su lugar, cosa que obviamente no hicieron en ningún momento. Pues ahí está la información, agradeceré su like, su comentario, que comparte esta misión y pues nada, soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente, cuídese mucho.